Norfón para poderse administrar a través de un sondeo nasogástrico, o bien podremos tener Pirantel, que también se utiliza en rumiantes, también se utiliza en caballos, en pequeñas especies, o bien el Oxantel, que ha quedado un poquito como para humanos, y el caso de los perros y los gatos. Entonces, este grupo de nematocidas como tal va a actuar bloqueando la transmisión neuroganglionar del parásito, y lo que vamos a tener ahora es un efecto de tipo colinérgico despolarizante. Mientras la piperacina, lo que veíamos era bloquear el receptor de la acetilcolina para generar la parálisis flácida. En este caso lo que vamos a tener es que el fármaco se une a la placa mioneural para generar contracción, 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 despolarización constante, para que nosotros entonces encontremos la posibilidad de que el parásito llegue a la tetania muscular y que entonces demuestre esa flacidez. Sin embargo, la flacidez que se genera en el parásito, como es una despolarización constante, es una flacidez una parálisis que se llama espástica. Entonces, se calcula que ese tipo de compuestos tienen una potencia 100 veces mayor al efecto colinérgico mediado por la acetilcolina. Por esa razón, entonces, los parásitos mueren debido a esa parálisis espástica. Sin embargo, es necesario que recordemos lo que estábamos platicando hace unos minutos, en donde decíamos que si yo tengo entonces un boloma, un tipo de parásitos que se agrupan así como tal dentro del intestino, la cuestión de la parálisis flácida favorece que se desenrollen y se puedan eliminar uno tras otro. En el caso de las tetrahidropirimidinas, ¿no?, reafirmamos el hecho de que la parálisis espástica puede generar que entonces todo ese grupo de parásitos se aprieten un poquito más entre sí, se forma entonces un cuerpo extraño y los pacientes terminan obstruidos en muchas ocasiones. Entonces, decíamos hace un rato, lo importante para poder determinar si usas este producto o la piperacina debería de ser indudablemente la carga parasitaria. Entonces, esta carga parasitaria que podemos nosotros calcular con una prueba de McMaster. El Moratel, entonces, es una tetrahidropirimidina que se va a encontrar en México en algunas sales, como puede ser el tartrato de fumarato o bien el citrato de Morantel. De tal manera que entonces, cuando nosotros encontramos a este tipo de producto, las sales, principalmente las de fumarato, las de citrato, serán pues probablemente las que muestran una mejor eficacia. Es un antinematódico, es útil contra nemátodos que son adultos, contra las clases larvarias. Este producto, a diferencia de la piperacina, puede absorberse un poco en mayor cantidad, pero tampoco es que podamos afectar a las larvas que están enquistadas. Entonces, para las larvas enquistadas definitivamente reafirmamos el comentario en donde las avermectinas, la ivermectina, doramectina, la abamectina, pueden ser una mejor alternativa de tratamiento. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un efecto contra nemátodos, nada más. La administración oral en los rumiantes puede ser factible que permanezca hasta por 96 horas en el abomazo, lo cual entonces en este caso nos va a dar una ventaja, que es el efecto contra Moncus contortus. Entonces, en algunos trabajos de índole experimental se ha visto que la administración que se llama intrarruminal puede prácticamente llevarse a cabo para estos casos en donde estamos identificando la posibilidad de tener a un Moncus contortus, o bien el otro caso que sería Moncus placei. Bueno, la concentración plasmática se logra 4 o 6 horas después. El metabolismo es directamente relacionado al hígado por mecanismos de hidroxilación. Y en un periodo de 4 días, prácticamente, que sería el efecto residual que llega a tener este Morantel, pues podemos tener eliminación a través de la orina, a través de las heces. En el mecanismo de acción, ya habíamos dicho, se puede actuar sobre la placa mioneural, neuromuscular del parásito, lo que va a generar entonces que tengamos algunos efectos directamente relacionados a la despolarización constante de esta placa.
lo cual entonces dijimos va a generar una parálisis de tipo espástica. En algunos documentos también se ha descrito que se inhibe una enzima que es la fumarato reductasa, en este caso del Haemococcus contortus. Lo que se va a buscar es afectar la captación de energía por parte del parásito, lo que entonces también no solo generará la parálisis espástica, sino que también afectaremos un ciclo bioquímico en donde vamos a afectar la disponibilidad de energía o de captación de energía en el parásito. Por lo tanto, muchos de estos parásitos tienden a morir, ya no solo por la parálisis espástica, sino también por la falta de esa captación de energía a través de este ciclo de la fumarato reductasa. Las dosis son 8-12 miligramos kilo, son 10 miligramos en el caso de ovejas, en los cerdos son 5, 7.5 miligramos kilo. Y ya no nada más son los ascáridos, entonces aquí sí ya podemos encontrar un mejor efecto contra Haemococcus, Ostertachia, Trichostronchylus, el caso de Coperia, o bien Nematodirus. Todos estos recordemos que son nemátodos gastrointestinales. Al respecto de los nemátodos gastrointestinales, sobre todo en los animales que son motivos de tratamiento, ustedes también deben de recordar algunas cosas que les mencionaron en la parte de parasitología, porque hay nemátodos que son de abomaso o de estómago, hay nemátodos que son de intestino delgado, hay nemátodos que son de intestino grueso, y de ello también dependerá el tipo o el criterio para que nosotros podamos decidir cuál es el mejor antiparasitario que vamos a estar utilizando. De estas características también podemos desprender algunas recomendaciones, y es que dentro de las recomendaciones que nos hace la FDA, la FAO, es que en los animales que van a ser motivo de tratamientos hacia estos antiparasitarios, deberíamos de estar utilizando una estrategia que se llama rotación de antiparasitarios. Entonces, si nosotros de pronto tenemos un borrego, un bovino que tiene Haemococcus contortus y siempre estamos desparasitando con Morantel, fácilmente podremos estar desencadenando el fenómeno de resistencia. Pero si a lo mejor una etapa diagnóstica utilizo como tratamiento Morantel y luego en la siguiente ocasión lo cambio por un benzimidazol y en la siguiente ocasión lo cambio por una vermectina, pues eso trae consigo mejores estrategias de desparasitación para los animales y estaríamos reduciendo probablemente la presentación o el desarrollo de esa resistencia. Entonces, esa es otra de las alternativas que tenemos. Y ahorita que estamos hablando en estos esquemas en donde es un bovino, donde aparece un borrego, también otra de las recomendaciones que nos hacen es que muchas veces los campos, las praderas, son el mecanismo ideal para plantear una reinfestación, en este caso, de estas especies. Entonces, lo que se sugiere en estos casos es que ingresemos a una pradera, por ejemplo, de manera primaria con un bovino, que sabemos que prácticamente se come la parte pues, más externa o más superficial de lo que es el prado o el pasto, y posteriormente entonces ingresar a un hato de borregos, sabiendo y entendiendo que muchas veces lo que deja el bovino ahí como estructura parasitaria, pues son específicos de especie y que muchas veces el borrego no va a adquirir este tipo de enfermedades. Entonces, la rotación de las especies en una pradera, cuando estamos hablando de sistemas que son extensivos de pastoreo, la verdad es que también es una recomendación que nos hacen para poder disminuir o para poder evitar esto de la resistencia a los antiparasitarios. Así que bueno, pues puede ser otra de las estrategias que también tenemos. Las reacciones adversas asociadas a Morantel involucran náusea, vómito, el cólico, el vértigo, la cefalea y la fiebre, que puede ser menos frecuente. Dependiendo entonces en estos casos, la fiebre puede ser un mecanismo también inmunomodulado. Entonces, dependiendo de la concentración que tengan estos individuos de parásitos o de carga parasitaria, puede ser desarrollado incluso en algunas ocasiones este tipo de reacciones inmunomodulatorias. Por ejemplo, ahorita en estos casos, aquí en la clínica tengo un paciente hospitalizado
porque prácticamente estaba arrojando toxocaras en el vómito, en la diarrea y por todos lados. Entonces, hay que ser también un poquito inteligente y entonces lo que estamos haciendo es la utilización de un antiparasitario, en este caso la ivermectina, pero vamos a bajas dosis y vamos diario, para que entonces podamos evitar o disminuir esos fenómenos inmunomodulatorios que pueden estar asociados a estas reacciones adversas en muchas ocasiones. Entonces, las contraindicaciones, ya hablamos de que no se debe de dar conjuntamente con la piperacina debido al tipo de parálisis que se generan en ambos casos y los pacientes con enfermedad hepática. En algunos atos, sobre todo, se tiene pues la utilización de la bentonita, a veces también se utiliza el sulfato de cobre como mecanismos también para poder controlar algunas veces a estos parásitos. No es recomendable la bentonita con el morantel. No se recomienda también la utilización conjunta con levamisol porque se puede potenciar el efecto tóxico. El levamisol es un inhibidor de la colinesterasa, entonces se va a acumular más acetilcolina, que eso es lo que está generando el efecto del morantel y el pirantel. Están acumulando a esa acetilcolina sobre la placa mioneural. Los efectos adversos también se pueden potencializar con otros inhibidores de la colinesterasa, sobre todo con inhibidores que son irreversibles. El caso de los órganos fosforados. Entonces, no vayan a administrar un tratamiento con tetrahidropirimidinas y posteriormente hacer un baño garrapaticida con asuntol, con negubón, que son organofosforados, con etión, fentión técnico, o con carbamatos, ¿no? En el caso de los perros, que luego muchas veces se utiliza también algunos antiparasitarios, como puede ser el bolfo o el talco, que normalmente utilizan para el caso de las pulgas. Entonces, la dietilcarbamacina es el mismo efecto, se puede potencializar la toxicidad sobre la placa mioneural, no solo en el parásito, sino en la placa motora del hospedador. Y lo que ya habíamos dicho, la piperacina tienes ahí efectos que son antagónicos. Así que bueno, pues del morantel, pues hay muchos productos, normalmente son premezclas. En México encontramos uno que se llama Rumatel, que aparece ahí en la presentación, pero bueno, no es el único. El pirantel es igual a una tetrahidropirimidina que vamos a encontrar probablemente en dos tipos de sales. Una se llama pamoato de pirantel y el otro se llama tartrato de pirantel. El pamoato de pirantel se los voy a recomendar más para el caso de perros y gatos. El tartrato de pirantel lo voy a recomendar más para cerdos o bien para el caso de rumiantes. Entonces, en cuanto a mecanismo de acción, bueno, se parece mucho al morantel, tiene muchas de las características que ya describimos, pero estas propiedades que son colinérgicas de tipo nicotínico puede hacer que también se inhiba a esa enzima que dijimos se llama acetilcolinesterasa, que se acumule la acetilcolina y que se genere esa despolarización constante y sostenida, lo que va a dar consigo entonces la parálisis espástica. Una concentración plasmática de 2 a 3 horas que tiene una biotransformación hepática. No hay una identificación concretamente de los metabolitos. Sabemos que muchos de ellos sí se pueden eliminar a través de la vía renal, a través de las heces. Y que bueno, particularmente en el caso de los rumiantes, el tartrato de pirantel puede metabolizarse rápidamente por efecto del microbioma, en este caso lo que antes llamábamos flora ruminal, ¿no? Entonces, en este caso, el microbioma ruminal es lo que va a generar un metabolismo de primer paso. Entonces, ahí el tartrato de pirantel puede ser una mejor alternativa que el pamoato, que dijimos vamos a utilizar mayoritariamente en el caso de los perros y los gatos. Entonces, de los dos tipos de sales, tenemos las dosis para rumiantes, para equinos, cerdos, para perros y gatos, en los cuales sí observamos que hay diferencias en cuanto al tipo de dosificación que se va a referir en cada uno de los casos. El pirantel se absorbe menos que el morantel
y entonces también podremos tener algunas decisiones asociadas. Estas decisiones tienen que ver con el hecho de que nemátodos gastroentéricos es lo que vamos a estar prácticamente afectando. Entonces, Cabertia, Coperia, Hemoncus, Nematodirus, Esophagostomum, Ostertagia, Trichostronchylus, los Oxiuros, Ascaris, Parascaris equorum, el Toxocara que habíamos visto. En los cerdos habrá otro como Geostronchylus rubidius, Ancilostomas, Uncinarias, que es una variante, ¿no?, de estos Ancilostomas. La verdad es que todos ellos puede ser factible que estemos utilizando a este tipo de parásitos o de antiparasitarios. De entrada, solamente recordar esto, ¿no? La cantidad de parásitos, la carga parasitaria es lo que tiene que hacer la diferencia entre si vamos a utilizar a este tipo de agentes o vamos a utilizar a otro tipo de productos. La náusea, el vómito, el cólico, el vértigo, la cefalea en muchos perros puede llegar a ser observada como una reacción adversa. Y el pirantel es factible que en México lo encontremos en preparaciones ya combinadas. Entonces te vas a encontrar muchas pastas, te vas a encontrar productos como el Vermiplex, en este caso Vermiplex Plus, el Vermiplex que es el Pupi, en donde se combina con ivermectina, porque ya dijimos, el pirantel pues prácticamente son nematodos gastroentéricos fases adultas, la ivermectina puede difundir mejor, entonces tendremos afectación en este caso de formas o de etapas larvarias, pero también el praziquantel mata céstodos, prácticamente es para lo que sirve. El praziquantel no mata nemátodos, solamente mata céstodos. Entonces, cuando tenemos casos en donde existe la sospecha de una tenia o en el caso de los rumiantes, de una amoniesia, pues obviamente el pirantel, el morantel, la piperacina no te van a servir. Entonces, la combinación con, en este caso, el praziquantel puede ser una combinación interesante. Pero recuerden, lo más importante es generar la evidencia. Si ese paciente tiene nematodos gastroentéricos, entonces solo utilizas un antinematódico. Pero si tiene entonces nemátodos y también tiene céstodos, entonces necesitas hacer una combinación, una administración combinada de 2 antiparasitarios a veces suficiente con esto y podremos entonces diseñar estas estrategias. Lo que no debemos de hacer también, que son recomendaciones de la FAO, es estar utilizando prácticamente bombas antiparasitarias. Entonces habrá productos en donde encontraremos que existen 4 antiparasitarios, 5 antiparasitarios en algunas ocasiones, y que en realidad pues no es que no queramos utilizar esos productos, sino que va a ser más fácil que un parásito pueda tener ese fenómeno de resistencia cuando estamos utilizando esas bombas antiparasitarias. Entonces también las decisiones del uso racional de antiparasitarios tienen que ser predominante en el uso de estas sustancias. Así que bueno, pues podemos tener esas recomendaciones. Y el otro que tenemos es este que se llama Oxantel. El Oxantel, aquí está la dosis, es la única diferencia, 15 a 20 miligramos kilo. Algunas veces las infestaciones severas, lo que decimos es, utilizamos la dosis que es mayor, pero desde mi punto de vista, el Oxantel lo podemos encontrar en medicina humana solo, como un agente único en los productos comerciales. El problema es que en veterinaria, no sé a quién se le ocurrió poner al Pirantel y al Oxantel en el mismo producto. Entonces es una aberración, es algo ilógico que tengamos a 2 antiparasitarios de la misma familia y además en el mismo producto. Entonces esas son las cosas que probablemente a mí no me gustan. Y este es el producto, uno que se llama Dualit. En el caso de humanos también vas a encontrar otro que se llama Quantrel. Y entonces, si observamos las formulaciones, es prácticamente el Oxantel y el Pirantel. Entonces, no tiene caso utilizar a los 2 agentes antiparasitarios en el mismo producto, puesto que lo único que vamos a estar haciendo es
probablemente promover la parálisis espástica no solo del parásito, sino que también tengamos esa posibilidad de intervenir la acetilcolina o el efecto colinérgico despolarizante en el hospedador, y entonces ahí sobrevienen una mayor cantidad de reacciones adversas que son gastrointestinales principalmente. Entonces, nada más hay que tener cuidado con estas sustancias, ¿no? Bueno, pues entonces, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca de piperacina, de oxantel, pirantel, morantel? Entonces, Jessica, ¿el uso de la piperacina o las tetrahidropirimidinas pueden causar obstrucción por la parálisis del parásito? Las tetrahidropirimidinas sí, por el tipo de parálisis que se genera, es una parálisis espástica. Recuerda lo que dijimos. Estos cuerpos extraños que se forman porque los pacientes pueden estar muy, muy parasitados. La parálisis espástica genera que todo eso se apriete más, la bola de estambre o la bola de parásitos se va a apretar más y va a ser más difícil que los expulsen. Entonces, la ventaja de la piperacina es que es un vermífugo. La parálisis flácida que genera facilita que pues, se vayan desenrollando de uno en uno y que entonces ese paciente no se vaya a obstruir. A lo mejor lo único que no me gusta probablemente es que el propietario me llame por teléfono y me diga que su perro está vomitando o está defecando parásitos que todavía están vivos. Entonces, a lo mejor esa parte es a mí la que todavía no me gusta, ¿no? Pero bueno, es un vermífugo y se entiende mucho de su mecanismo de acción. Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profe, estos antiparasitarios también se pueden usar de igual forma en el caso de migración larvaria a otros órganos. No, la verdad es que no. Hace ratito yo se los mencionaba. La piperacina definitivamente casi no se absorbe y lo que tenemos de absorción de morantel, pirantel y oxantel es muy poco. Entonces, realmente cuando hay migraciones larvarias, ahorita vamos a platicar acerca del uso de ivermectina, porque definitivamente pues esa sería la opción, ¿no? Muy probablemente alguna avermectina, sea ivermectina, abamectina, doramectina, moxidectina, o la misma milbemicina que ya encontramos en algunos productos como el NexGard, ¿no? Para los perros. Entonces, son estrategias que también hay que considerar. Este tipo de antiparasitarios que acabamos de comentar definitivamente no te sirven para un tratamiento de una migración larvaria, ¿no? Pero en el caso de las avermectinas, que es el siguiente tema, pues la verdad es que ahí sí podemos utilizarlos sin mayor problema. Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas? Si no, para que la doctora vaya compartiendo.